El motor del autobús se apagó con un gemido metálico, dejando a Elena rodeada por un silencio que parecía demasiado grande para una sola persona. El viento frío de la colina le golpeó el rostro, como si quisiera recordarle que no había vuelta atrás. Con una mano temblorosa, bajó del vehículo y sintió que sus pasos resonaban más fuertes de lo normal, como si la tierra misma quisiera anunciar su llegada. Desde abajo, la casa solitaria en la cima se veía enorme, casi vigilante. Llevaba una maleta pequeña, pero dentro de ella viajaban más temores que ropa. Ese pensamiento la acompañaba desde que decidió regresar. Años antes había prometido no volver jamás, y aún así estaba ahí, enfrentando el lugar que marcó su infancia como una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Cada piedra del camino parecía reconocerla, como viejos testigos de un pasado del que nunca logró escapar. ¿Por qué justo ahora? La pregunta la había perseguido durante los días previos al viaje. No era casualidad que una carta sin remitente hubiera llegado a su departamento una semana atrás, con una sola frase escrita a mano: «Es hora de volver». Ese mensaje, simple pero inquietante, la había dejado sin aliento. Algo dentro de ella supo que debía ir, aunque no tenía claro si buscaba respuestas o redención. La colina era más empinada de lo que recordaba. Cada paso hacia arriba parecía arrastrar recuerdos que había enterrado a la fuerza. Recordó tardes de lluvia, una voz masculina gritando su nombre, puertas cerradas y un secreto enorme que su familia siempre protegió con un silencio incómodo. A medida que subía, la casa parecía crecer, como si se alimentara de su miedo. La casa en la cima tenía algo distinto, aunque no podía explicar qué. Desde lejos parecía abandonada, pero Elena sintió que no estaba sola. Una sensación de vigilancia, casi de presencia, le recorrió la espalda. Algo o alguien la esperaba dentro. El viento caprichoso abrió su abrigo y por un instante ella creyó escuchar un susurro, como si la casa la estuviera llamando por su nombre. Cuando llegó al viejo portón de hierro, lo encontró entreabierto. Eso la sorprendió. Ese portón siempre había permanecido cerrado con candado. Recordaba claramente que su abuelo lo guardaba como si protegiera un tesoro o un pecado. Empujó la puerta con cuidado y ésta rechinó con un sonido que atravesó la tarde, como una advertencia. Aún así, entró. Dentro del terreno el aire cambió. Se volvió más denso, más frío. Elena sintió que algo se había quedado atrás, como si el mundo normal hubiese quedado al otro lado del portón. Allí dentro todo era distinto, como si el tiempo transcurriera con reglas propias. Su respiración se volvió más lenta, más pesada, mientras avanzaba hacia la entrada principal. Mientras subía los últimos escalones de piedra, un pensamiento la golpeó con fuerza. ¿Realmente estaba preparada para descubrir lo que la esperaba adentro? La carta, la colina, la casa, todo parecía parte de algo mayor, algo que se había puesto en marcha mucho antes de que ella supiera que sería protagonista. El misterio la envolvía, y aunque sentía miedo, también una extraña necesidad de saber. Tocó la puerta con suavidad, esperando que nadie respondiera. Pero justo cuando su mano rozó la madera envejecida, la puerta se abrió lentamente por sí sola. Elena retrocedió un paso, con el corazón martillándole el pecho. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Una luz tenue provenía del fondo del pasillo, como si alguien hubiera dejado una lámpara encendida para ella. Y fue en ese instante, con la puerta abierta y el aire cargado de misterio, que la pregunta central de su viaje emergió con una claridad abrumadora. ¿Podría realmente enfrentar el pasado que había tratado de olvidar toda su vida? Con un suspiro que mezclaba miedo y determinación, Elena cruzó el umbral, sin saber que ese primer paso desataría una cadena de revelaciones que cambiarían su historia para siempre.
El interior de la casa olía a polvo viejo, madera húmeda y algo más, algo que Elena no pudo identificar de inmediato. No era exactamente un olor desagradable, sino una mezcla intrigante, como si el tiempo hubiera quedado atrapado entre las paredes y ahora se escapara poco a poco. Una corriente de aire cerró la puerta detrás de ella con un golpe seco. Elena se giró de inmediato, con el pulso acelerado, pero no había nadie allí. Estaba sola, o al menos eso quería creer. La luz tenue del pasillo venía de una antigua lámpara sobre una mesa angosta. La lámpara estaba encendida, aunque ella no recordaba que en su infancia hubiese electricidad funcionando en esa parte de la casa. Su abuelo siempre prefería los candiles y las velas. Ese detalle la inquietó más de lo que quiso admitir. ¿Quién había estado allí antes de su llegada? ¿Y por qué parecía que todo estaba preparado para recibirla? Mientras avanzaba, un crujido en el piso resonó a sus espaldas. Elena se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Esperó escuchar pasos, una voz, algo que explicara el sonido. Pero no ocurrió nada, tan solo el silencio profundo, casi espeso, que parecía envolverla desde que cruzó la puerta. Cada fibra de su cuerpo le suplicaba que saliera corriendo, pero sabía que no podía hacerlo. No después de haber llegado tan lejos. Caminó hacia el salón principal, guiándose por la débil luz que se filtraba desde una ventana parcialmente cubierta por cortinas encarnadas. Cuando entró, sintió una punzada en el pecho. Todo estaba exactamente como lo recordaba, aunque habían pasado más de 20 años. Los muebles clásicos, el viejo piano desafinado de su madre, el reloj de péndulo que siempre marcaba horas distintas. Era como si la casa hubiese permanecido congelada en el tiempo, esperando su regreso. Se acercó al piano y pasó la mano por encima, levantando una nube de polvo que danzó unos segundos antes de desaparecer. Recordó las tardes en que su madre tocaba una melodía suave mientras ella jugaba en el suelo. Ese recuerdo la golpeó con la fuerza de un suspiro roto. No estaba preparada para sentir tanto, tan rápido. Cerró los ojos unos segundos, tratando de sostenerse emocionalmente. Un sonido inesperado la hizo abrir los ojos. El reloj de péndulo empezó a moverse, primero lentamente, luego con un ritmo constante, como si acabara de despertar después de un largo sueño. Elena dio un paso atrás, sorprendida. Ese reloj había estado roto desde que ella tenía 10 años. De hecho, recordaba claramente el día en que su abuelo lo declaró muerto. ¿Por qué ahora de repente funcionaba? El péndulo oscilaba con un vaivén casi hipnótico. Entre cada golpe, un eco suave se propagaba por el salón, intensificando la sensación de que algo invisible estaba tratando de llamar su atención. Elena tragó saliva. Una parte de ella quería huir, pero otra parte, una más profunda, más antigua, sabía que aquello no era una coincidencia. La casa se estaba comunicando con ella, de alguna manera. Se obligó a avanzar hacia el reloj. Con cada paso, sintió que el aire se espesaba, como si caminara a través de una memoria viva. Cuando estuvo frente a él, notó un detalle que la dejó paralizada. En la parte inferior del reloj, la madera estaba marcada con una pequeña inscripción que ella nunca había visto. Era su nombre, Elena, grabado con precisión, como si hubiese estado allí desde siempre, esperándola. Un escalofrío le recorrió la columna. ¿Quién había grabado su nombre? ¿Su abuelo? ¿Su madre? ¿O alguien más? La inscripción parecía antigua, pero al tocarla sintió la madera suave, casi reciente. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en los oídos. Era imposible no sentir que algo enorme estaba a punto de revelarse, algo que había permanecido oculto en esa casa durante décadas. Fue entonces cuando escuchó un sonido que le heló la sangre. Pasos,
Pasos suaves, lentos, que venían del pasillo por el que había entrado. No eran imaginarios, no eran crujidos de la madera, eran pasos humanos, deliberados, avanzando hacia ella. Elena retrocedió instintivamente, buscando con la mirada una salida. El misterio se volvía más profundo y una nueva pregunta surgía con fuerza abrumadora. ¿Estaba realmente sola en la casa? ¿O alguien más la había estado esperando todo este tiempo? Elena contuvo el aliento mientras los pasos se acercaban, lentos pero decididos, resonando sobre la madera vieja del pasillo. Cada crujido marcaba una amenaza invisible, una presencia que ella no podía ver, pero que sin duda la estaba buscando. Su cuerpo entero reaccionaba, el corazón acelerado, la piel erizada, la mente dividida entre correr o enfrentar lo desconocido. Era como si la casa estuviera jugando con ella, recordándole que no tenía control sobre nada. Se escondió detrás del piano, agachándose con cautela. Desde allí podía ver parcialmente el pasillo. La lámpara seguía encendida, proyectando sombras largas y distorsionadas que parecían moverse por cuenta propia. Los pasos se detuvieron de repente. Un silencio denso cayó como un manto, tan pesado que casi podía sentirlo en los hombros. Elena apretó la mandíbula intentando no hacer ruido. Entonces, una silueta apareció al final del pasillo. No era nítida, no era completamente real, era como una sombra humana, difusa, oscilante, casi translúcida. Elena sintió un golpe de terror tan fuerte que tuvo que cubrirse la boca para no gritar. La figura se quedó inmóvil, como si olfateara el ambiente, como si supiera que ella estaba allí. El silencio era tan profundo que los latidos del corazón de Elena parecían resonar en las paredes. La figura dio un paso hacia adentro del salón. Elena retrocedió instintivamente, olvidando por un segundo que debía mantenerse quieta. El sonido mínimo de su movimiento fue suficiente. La sombra giró la cabeza hacia donde ella estaba. No tenía rostro, no tenía ojos, pero ella sintió la mirada, una mirada fría, invasiva, que la atravesó por completo. Era imposible no temblar. Sin pensarlo, Elena corrió hacia la otra salida del salón. Sus pies golpeaban el piso mientras su respiración se volvía descontrolada. El pasillo lateral estaba oscuro, pero ella lo prefirió a quedarse frente a aquella figura inexplicable. A medida que avanzaba a ciegas, extendió la mano para no chocar contra las paredes. El aire ahí dentro era más frío, como si estuviera entrando a una parte de la casa que no había sido abierta en años. Llegó hasta una puerta que recordaba la antigua despensa. Dudó por un segundo, pero escuchó el arrastre leve de algo detrás de ella, como si la sombra la siguiera. Entró rápidamente y cerró la puerta, apoyándose contra ella, tratando de controlar su respiración. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Era un silencio atento, expectante, como si algo al otro lado quisiera escucharla respirar. La despensa estaba casi completamente a oscuras, salvo por la luz que se filtraba por las rendijas de la puerta. Elena tanteó las paredes, buscando alguna guía. Recordó que cuando era niña esa habitación le daba miedo, pues su abuelo la prohibía entrar. Decía que ahí guardaban cosas importantes, pero nadie nunca vio qué. Ahora ella entendía que ese miedo infantil quizá estaba justificado. Sus dedos tocaron algo metálico en la pared, un gancho. Debajo sintió un borde, parecía una tapa de madera encajada en el suelo. Su pulso se aceleró aún más. ¿Siempre había estado allí? No lo recordaba. Con cuidado, retiró el polvo con la mano y vio una pequeña ranura, suficiente para levantar la tapa. Algo dentro de ella le decía que no debía abrirla, pero otra parte, más fuerte, le suplicaba que lo hiciera. Alzó la tapa con esfuerzo. La madera crujió, levantando un olor antiguo, como a humedad y encierro. Debajo, un pequeño hueco cuadrado, y dentro de él, una caja,
Una caja de metal ennegrecida por el tiempo, pequeña pero pesada, con un broche oxidado. Elena la tomó con ambas manos, sintiendo un temblor recorrerle los brazos. Era como si la caja guardara no solo objetos, sino historias, secretos, heridas. Justo cuando estaba a punto de abrirla, un susurro se filtró por la rendija de la puerta. Un susurro claro, cercano, imposible de ignorar. Elena. La voz la hizo congelarse. No era la voz de un espíritu desconocido. No era un lamento perdido. Era una voz que llevaba años tratando de olvidar. La voz de su madre. El nombre de Elena flotó en el aire como una daga hecha de memoria. No era un eco ni una ilusión. Era una voz real, cálida y rota a la vez. Una voz que ella conocía mejor que cualquier otra. Su madre llevaba más de 20 años muerta, y aún así allí estaba, pronunciando su nombre al otro lado de la puerta. El mundo entero pareció detenerse. Elena sintió que las piernas le temblaban, que la caja entre sus manos pesaba de pronto el doble. Incapaz de moverse, acercó lentamente su oído a la puerta de la despensa. El silencio regresó, implacable, como si la voz nunca hubiese existido. Pero ella sabía lo que había escuchado. No podía negarlo. Su corazón seguía latiendo con violencia, como si quisiera huir del pecho. La sensación era tan abrumadora que tuvo que cerrar los ojos para no perder el equilibrio. ¿Cómo podía ser real? ¿Cómo podía una voz muerta cruzar la frontera del tiempo? Se obligó a respirar profundamente, tratando de recuperar algo de control. Miró la caja metálica entre sus manos. Tal vez la clave estaba allí. Tal vez el pasado no estaba regresando solo para asustarla, sino para revelarle algo que debía haber sabido desde niña. El broche oxidado estaba frío, casi helado, como si la caja hubiera sido guardada en un lugar sin vida por demasiado tiempo. Reuniendo valor, Elena abrió la tapa con cuidado. Un chasquido metálico resonó en la pequeña habitación. Dentro encontró varios objetos. Una pequeña libreta de cuero agrietado, una llave antigua de hierro y una fotografía. La toma era borrosa, pero reconoció a las personas en ella, su madre, su abuelo y un niño que Elena no recordaba, sentados en la colina frente a la misma casa donde se encontraba ahora. La fecha escrita atrás la sorprendió aún más. 2 años antes de que ella naciera. El niño de la foto, unos 8 o 9 años, miraba directo a la cámara con expresión seria, como si supiera algo que los demás no. Elena frunció el ceño. Nunca había escuchado hablar de ningún niño en la familia, ni primos, ni hermanos, nada. Su abuelo siempre decía que la familia había sido pequeña, solo ellos 3. Entonces, ¿quién era ese niño? ¿Por qué estaba allí, junto a su madre, antes de que ella existiera? La libreta llamó su atención. Con manos temblorosas, la abrió. Las primeras páginas estaban manchadas por la humedad y el tiempo, pero aún se podían leer algunos fragmentos. Eran anotaciones de su madre, pequeñas entradas de diario, cortas pero intensas. La primera frase que la dejó sin aire decía: «Algo pasa en esta casa, algo que no puedo explicar, pero tengo miedo de que Elena jamás lo entienda». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Qué era lo que su madre temía tanto? Pasó las páginas con cuidado. Algunos textos hablaban de ruidos nocturnos, de puertas que se abrían solas, de sombras que se movían sin razón. Pero el último fragmento, escrito con letra temblorosa, contenía un mensaje que la paralizó por completo. Si algún día regresas, encontrarás la verdad debajo de la casa. No confíes en lo que ves. No todo lo que camina aquí está vivo. Las palabras parecían un aviso, un llamado, una advertencia desesperada que había sobrevivido al tiempo solo para llegar a ella. Elena levantó la mirada, sintiendo el peso del descubrimiento. Debajo de la casa, ¿qué había allí? ¿Un sótano? ¿Un túnel? ¿O algo más antiguo e inquietante? La llave que había dentro de la caja seguramente abría ese lugar.
La idea le provocó un escalofrío, pero también un impulso irresistible. Justo cuando intentaba procesar todo, la puerta de la despensa empezó a moverse, muy lentamente, como si una mano invisible la empujara desde afuera. El rechinar llenó la oscuridad, desgarrando el silencio. Elena apretó la caja contra su pecho. Sabía que tenía que enfrentar lo que fuera que la esperaba allí, pero el miedo le nublaba los sentidos. La puerta se abrió apenas unos centímetros, y una sombra se proyectó en el suelo, y entonces volvió a escuchar la voz. Esa misma voz imposible, rota por los años, cargada de un amor que ella había perdido demasiado pronto. «Hija, no abras la puerta. No todavía». Elena sintió lágrimas arderle los ojos. Su madre estaba allí, entre la vida y el recuerdo. Pero, ¿era realmente ella o algo que usaba su voz para detenerla? Elena permaneció inmóvil frente a la puerta entreabierta, con el corazón martillándole el pecho. La voz de su madre aún resonaba en su mente, clara como si estuviera viva, pero cargada de un eco imposible que la hacía temblar. La sombra proyectada bajo la puerta parecía moverse, como si algo aguardara pacientemente al otro lado, esperando que ella cometiera el error de abrir. La advertencia era clara: no abras la puerta. Pero podía confiar en esa voz. ¿Era realmente su madre o era algo más, algo que imitaba ese sonido para manipularla? La incertidumbre era peor que el miedo. Elena apretó la caja metálica contra su pecho, sintiendo que la única estabilidad que le quedaba era ese pequeño objeto frío que contenía las palabras de su madre escrita por su propia mano. Sin hacer ruido, retrocedió un paso. La sombra al otro lado de la puerta reaccionó, moviéndose de manera abrupta, como si hubiese escuchado su respiración. Elena contuvo el aire, cada músculo de su cuerpo rígido. El ambiente se volvió tan pesado que parecía que la despensa estaba encogiéndose a su alrededor. El silencio era absoluto, excepto por el golpeteo de su corazón que resonaba como un tambor. Sabía que no podía quedarse allí para siempre. La casa parecía viva, respirando con ella, atrapándola. Tenía que salir de esa habitación y encontrar el lugar del que hablaban las páginas del diario, debajo de la casa. Allí, tal vez, encontraría respuestas. O algo que pondría fin a aquel tormento que llevaba años arrastrando sin entender. Reunió cada fragmento de valentía que le quedaba y miró a su alrededor, buscando otra salida. No había ventanas, no había puertas ocultas, pero en la parte inferior de la pared, detrás de unas cajas viejas, notó una pequeña rejilla oxidada que recordaba de su infancia. Su abuelo siempre le decía que no se acercara. Ahora entendía por qué. Se acercó con cuidado y retiró las cajas, tratando de no hacer ruido. La sombra al otro lado de la puerta volvió a moverse, esta vez de forma más violenta, como si sintiera que Elena había encontrado algo. La rejilla estaba suelta, sostenida apenas por un par de tornillos corroídos. Tiró de ella con fuerza hasta que finalmente cedió, dejando al descubierto un hueco oscuro y estrecho. Se arrodilló y miró hacia adentro. Era un túnel pequeño, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera gatear. El aire que salía de él era frío, húmedo, casi como el aliento de algo antiguo. No había duda. Ese túnel llevaba a las entrañas de la casa, y muy probablemente al lugar del que su madre hablaba en el diario. Mientras se preparaba para entrar, la puerta de la despensa se abrió de golpe. El sonido fue tan brusco que le arrancó un grito ahogado. La sombra se proyectó completa en la habitación, alargándose hacia ella como un brazo oscuro. Elena sintió el hielo subirle por la espalda. No tenía tiempo, tenía que decidir en ese instante.
Sin pensarlo dos veces, se metió en el túnel, arrastrándose con la caja entre los brazos. Apenas unos segundos después, una fuerza golpeó la pared detrás de ella, como si algo hubiera intentado atraparla antes de que escapara. El túnel era angosto, oscuro y claustrofóbico, pero por primera vez desde que llegó a la casa, Elena sintió que avanzaba hacia algo. No solo huyendo. A medida que avanzaba, el sonido de la casa quedaba atrás, reemplazado por un silencio profundo y helado. Sus manos tocaban la tierra húmeda, cada movimiento la acercaba más a la verdad enterrada, y con cada centímetro que avanzaba, una pregunta retumbaba en su mente con más fuerza que nunca. ¿Qué había querido ocultar su familia durante tanto tiempo? ¿Y por qué ahora la casa estaba decidida a revelarlo? La tarde cayó con un cielo espeso y gris, como si el mundo entero se preparara para llorar. Elena sintió el aire pesado mientras observaba por la ventana de la vieja casa. La lluvia era inminente, y aunque siempre había amado los días lluviosos, ese en particular le producía un estremecimiento. Tal vez porque sabía que algo estaba a punto de revelarse. Algo que llevaba años escondido en el silencio de aquellas paredes. Tatiana, Patricia y Angélica jugaban en el corredor, riendo como campanas. La inocencia de sus voces contrastaba con la inquietud que le revolvía el pecho. Elena cerró los ojos un instante, intentando calmar la ansiedad que había nacido desde que encontró aquella carta antigua. Una carta que no se atrevió a leer por completo. No todavía. La primera gota golpeó el vidrio como un aviso suave. Luego vinieron muchas más, rápidas, densas, golpeando con fuerza. La lluvia estremeció la estructura de la casa, pero también pareció despertarla. Las paredes crujieron, el suelo vibró ligeramente, y un olor a tierra mojada mezclado con memoria comenzó a flotar en el aire. Las niñas corrieron hacia ella buscando cobijo. Elena las abrazó con fuerza, como si temiera que ese temporal pudiera llevarse algo más que el día. Las pequeñas no entendían su tensión, pero se acurrucaron a su lado, confiadas, con la certeza de que la abuela siempre sabría qué hacer. Un trueno retumbó tan fuerte que la casa pareció suspirar, y entonces ocurrió. Una ráfaga de viento abrió la puerta que daba al antiguo cuarto del sótano, aquel que nadie había usado en décadas. La puerta golpeó la pared con violencia, revelando la oscuridad interior como una boca abierta pidiendo ser escuchada. Elena sintió su corazón latir en la garganta. No entendía por qué, pero algo dentro de ella le decía que aquel instante no era casual, que la lluvia, el viento y la casa misma estaban alineándose para mostrarle lo que había permanecido oculto por 100 años. Tragó saliva y se levantó lentamente. Las niñas querían acompañarla, pero ella negó con suavidad. Algo en su voz, dulce pero firme, les indicó que no debían insistir. Elena tomó una linterna y con pasos temblorosos se acercó a la puerta abierta. El aire que salía del sótano era frío como el pasado, denso como un secreto no resuelto. Cuando bajó el primer escalón, la casa entera pareció contener la respiración. La lluvia en el exterior aumentó, golpeando el techo como cientos de dedos desesperados. Elena avanzó, iluminando rincones que no había visto desde joven, y entonces, en una pequeña repisa carcomida por el tiempo, vio un objeto que la dejó sin aliento, un relicario dorado, igual al que su abuela siempre usaba, pero que había desaparecido el día de su muerte. El relicario brilló tenuemente bajo la luz. Elena lo tomó con manos temblorosas, y al abrirlo, un aroma familiar la envolvió. Dentro había una diminuta fotografía en blanco y negro de una mujer que se parecía demasiado a ella, y junto a la foto, una frase escrita a mano que la estremeció: «La verdad siempre vuelve con la lluvia». En ese instante, un rayo iluminó el sótano y reveló algo más en la pared,
un símbolo antiguo marcado con carbón, idéntico al que había visto en la carta hallada días atrás. Elena sintió una mezcla de miedo y destino. Sabía que ese era el inicio de una verdad enterrada durante generaciones. Y sin importar lo que descubriera, sabía que la lluvia había llegado para despertarla. El relámpago que iluminó el sótano dejó a Elena paralizada. El símbolo en la pared estaba marcado con tanta nitidez que parecía recién pintado, aunque ella sabía que había estado allí desde mucho antes de que naciera. Era un círculo incompleto con una línea vertical al centro, igual al que vio en la carta antigua. Ese detalle la estremeció. Nada de aquello era coincidencia. La lluvia seguía golpeando la casa con fuerza, como si quisiera insistir en que no se detuviera. Elena respiró hondo y acercó la linterna a la marca. Cuando la luz tocó el dibujo, una parte del yeso cayó al suelo, revelando una cavidad oculta. Su corazón dio un salto. Extendió la mano y palpó el interior hasta sentir algo áspero y rectangular. Sacó una caja de madera envejecida. No tenía cerradura, pero sí una cinta negra que aún conservaba su forma. Elena la desató con cuidado, temiendo lo que podría encontrar dentro. Sus dedos temblaban, pero su determinación era más fuerte que su miedo. Había esperado respuestas durante toda su vida, aunque no supiera cuáles. Al abrir la caja, encontró un cuaderno pequeño envuelto en un paño blanco amarillento por los años. Lo tomó y al desplegar el paño pudo leer un nombre escrito en tinta antigua: Isabela Montenegro. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Isabela era el nombre de su bisabuela, la mujer envuelta en rumores, tragedias y un misterio del que nadie hablaba. Las niñas seguían arriba, escuchando el estruendo de la tormenta. Elena sabía que debía volver con ellas, pero algo dentro de ella no le permitió dejar el cuaderno allí. Era como si la propia Isabela le pidiera que lo leyera, que finalmente diera voz a lo que había sido silenciado. Cerró la caja y subió las escaleras con el cuaderno apretado contra su pecho. Al llegar a la sala, las niñas corrieron a abrazarla. Elena sonrió, aunque sus pensamientos seguían atrapados en el sótano. Les dijo que todo estaba bien y que la puerta se había abierto solo por el viento. No era una mentira completa, pero tampoco la verdad. Las pequeñas aceptaron la explicación, confiadas en la seguridad de su abuela. Cuando la tormenta comenzó a suavizarse, Elena encendió una lámpara y se sentó en la mesa. El silencio que siguió al ruido de la lluvia era casi sagrado. Abrió el cuaderno con una mezcla de reverencia y ansiedad. En la primera página, escrita con una caligrafía hermosa y firme, estaba una frase que le heló el alma. Si alguien encuentra estas palabras, no me olviden. Las siguientes páginas narraban una historia que Elena jamás imaginó. Isabela hablaba de un amor prohibido, de decisiones que la obligaron a ocultarse, de un niño que nunca llegó a conocer y de un secreto que la consumió hasta el último día de su vida. Cada línea parecía escrita con lágrimas, con dolor profundo, con una esperanza rota demasiado temprano. Elena tuvo que interrumpir la lectura. La emoción la desbordó. Comprendía, por primera vez, por qué su familia tenía tantas sombras, tantos silencios que nadie se atrevía a romper. Ese cuaderno era un puente hacia un pasado que había sido enterrado bajo culpa, miedo y quizás injusticia. Con la mirada aún húmeda, Elena cerró el cuaderno y apoyó la frente sobre sus manos. No sabía qué hacer con la verdad que acababa de encontrar, pero sí sabía una cosa: aquello cambiaría todo. Su historia, la de sus hijas, la de sus nietas, ya no sería la misma. El símbolo en la pared no era un simple dibujo. Era el comienzo del retorno de una verdad largamente ignorada. La noche avanzaba lentamente mientras Elena permanecía despierta, incapaz de apartar de su mente las palabras de Isabela.
El cuaderno seguía sobre la mesa, abierto en la última página que había leído. Cada frase parecía resonar en la habitación como un eco del pasado, como si la voz de su bisabuela aún buscara ser escuchada después de tantas décadas de silencio. Elena sintió el impulso de leer más, pero algo dentro de ella la detuvo. Había una inquietud que no lograba explicar, una sensación de que las revelaciones que venían podrían ser más dolorosas que las anteriores. Aún así, sabía que detenerse no era una opción. Los secretos nunca desaparecen, simplemente esperan el momento adecuado para regresar. Tomó el cuaderno entre sus manos y pasó las páginas con delicadeza. Un perfume tenue, antiguo, parecía desprenderse del papel, como si la memoria misma tuviera olor. En la siguiente página, Isabela relataba un episodio que Elena jamás había escuchado. Una noche en la que alguien tocó a su puerta suplicando ayuda, llevando consigo un bebé envuelto en una manta azul. Esa parte la sorprendió. Elena frunció el ceño y leyó cada línea con más atención. Isabela hablaba del niño con cariño, pero también con temor. Lo describía como el niño que no debía existir, y admitía que lo protegió porque su corazón no le permitió entregarlo. Ese bebé, aquel del que nadie en la familia hablaba, ¿quién había sido realmente? La mente de Elena trabajaba sin descanso, intentando encajar piezas sueltas de historias que su madre había evitado contarle. Recordó vagamente haber escuchado que un pariente lejano desapareció sin explicación. ¿Podría tratarse de ese niño? ¿Era posible que su familia hubiera ocultado un destino tan cruel? Un trueno distante la hizo levantarse de la silla. Caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La tormenta había pasado, pero el viento seguía soplando con fuerza, moviendo los árboles como si intentaran advertirle algo. La casa entera parecía estar exhalando después de un largo secreto revelado. Cuando regresó a la mesa, notó algo extraño. La última página del cuaderno estaba marcada con una pequeña flor seca, perfectamente conservada. Era una flor de lavanda, la misma que su madre solía colocar en los armarios, y la misma que Isabela mencionaba en el cuaderno como símbolo de protección. Aquello hizo que la piel de Elena se erizara. Debajo de la flor había una fecha escrita, 3 de mayo de 1929. Y justo debajo, una frase que heló a Elena. Si algún día estas palabras llegan a mis descendientes, sepan que el pasado vuelve siempre que intentamos enterrarlo. Esa advertencia resonó en ella como un llamado urgente, como si Isabela le suplicara que continuara el legado que nunca pudo cumplir. Elena cerró los ojos un momento, respirando hondo. Sabía que estaba a punto de descubrir algo aún más profundo, algo que podría cambiar para siempre la forma en que veía su historia familiar. Su corazón latía con fuerza, pero había una determinación recién nacida en ella. No permitiría que el dolor de Isabela hubiera sido en vano. Tomó el cuaderno una vez más y lo sostuvo con firmeza. Era hora de continuar, de comprender lo que se había ocultado durante casi un siglo, y mientras se preparaba para leer la siguiente página, un sentimiento cálido la envolvió. No estaba sola. Las voces del pasado estaban regresando, y por fin querían ser escuchadas. Elena abrió la siguiente página del cuaderno con un temblor leve en las manos. Sabía que lo que estaba por leer podía cambiar para siempre la manera en que entendía su historia familiar. La tinta, aunque antigua, seguía perfectamente legible, como si el tiempo hubiera decidido proteger esas palabras para que finalmente llegaran hasta ella. Isabela comenzaba el capítulo relatando la llegada de un hombre desconocido a su casa en plena madrugada. Él sostenía al bebé con desesperación, rogando que ella lo ayudara. Según escribía, el niño era fruto de un amor prohibido, un vínculo que la sociedad de la época jamás habría aceptado. La historia de ese niño estaba rodeada de peligro y de vergüenza injusta.
Elena sintió un vuelco en el estómago. La forma en que Isabela describía al hombre, su mirada, su tono de voz, le resultaba inquietantemente familiar. Algo en esas palabras despertó una sospecha que la hizo detener la lectura. Podía tratarse de alguien que pertenecía a su propia línea familiar, un antepasado directo. Continuó leyendo. Isabela confesaba que el hombre le había confiado un nombre antes de desaparecer para siempre. Samuel. Un nombre que Elena nunca había escuchado en los relatos familiares, al menos no de manera directa, pero sí recordaba haber visto ese nombre en una carta vieja guardada en el altillo, una carta que jamás se había atrevido a leer del todo. La conexión inesperada la dejó sin aliento. No podía ser coincidencia. Si ese bebé había sido Samuel, y si Samuel había sido parte de su linaje, entonces, ¿qué más se había ocultado? ¿Qué tanto de la historia familiar estaba construido sobre secretos y omisiones? Elena se levantó y caminó por la sala intentando ordenar sus pensamientos. El silencio de la noche la envolvía como un manto espeso. La casa parecía escuchar cada una de sus dudas. Las sombras se alargaban en las paredes con el parpadeo tenue de la lámpara, dándole a la habitación un aire casi confesional. Regresó a la mesa y pasó la página. Allí encontró algo que no esperaba, un sobre pequeño, pegado cuidadosamente entre las hojas. Tenía una nota escrita con la misma caligrafía elegante de Isabela. Para quien tenga el valor de saber. Esa frase sola hizo que el corazón de Elena comenzara a latir con fuerza. Abrió el sobre con cuidado, como si estuviera manipulando un artefacto frágil y sagrado. Dentro encontró una fotografía en blanco y negro. En ella, una mujer joven, Isabela, sostenía a un bebé en brazos. Pero había algo más sorprendente. Junto a ella estaba un hombre cuya silueta Elena había visto antes, en un retrato antiguo de la casa. No era un desconocido, era su propio bisabuelo. Elena sintió que el aire le faltaba. Si el hombre de la foto era su bisabuelo, entonces Isabela no solo había protegido a un niño ajeno, sino a un hijo suyo. Un hijo que nunca fue reconocido. Un hijo mantenido en las sombras por las normas y prejuicios de la época. Todo encajaba de golpe, como piezas de un rompecabezas que por fin revelaban la imagen completa. Guardó la foto entre sus manos, con una mezcla de tristeza, enojo y profunda compasión. Ahora entendía por qué la familia había evitado hablar de ciertos nombres, por qué algunos recuerdos parecían borrados. Samuel no había desaparecido por casualidad. Había sido borrado del relato familiar. Pero su nombre, su historia, estaban regresando. Y Elena sabía que tenía el deber de honrarlos. Elena se quedó observando la fotografía durante varios minutos, incapaz de apartar la vista de los ojos de aquel hombre. Eran los mismos ojos que había visto en retratos familiares, los mismos que su madre había heredado, y que ahora también vivían en sus hijas. Era imposible no sentir la conexión, ese niño oculto, ese silencio arrastrado por generaciones, estaba más vivo en su sangre de lo que jamás habría imaginado. El cuaderno seguía abierto frente a ella, como si la invitara a continuar. Sabía que aún había más por descubrir, más verdades enterradas bajo capas de miedo y culpa. Con un suspiro profundo se obligó a seguir leyendo. Necesitaba entender por qué Isabela había guardado silencio y qué había pasado realmente con Samuel. En las páginas siguientes, Isabela hablaba del peso emocional que cargaba. Confesaba que nunca reveló la verdad por miedo a destruir la reputación de su familia en una sociedad rígida y despiadada. Esas palabras resonaron fuerte en Elena. ¿Cuántas vidas habían sido marcadas por decisiones tomadas bajo el yugo del qué dirán? ¿Cuántas historias se habían torcido por vergüenzas impuestas? Pero el relato se volvía más oscuro. Isabela contaba que, cuando Samuel tenía apenas 6 años,
Un grupo de hombres llegó a la casa exigiendo información sobre él. Afirmaban que el niño pertenecía a una familia poderosa que jamás aceptaría esa unión ilegítima. Isabela, temblando, los negó. Dijo que el niño había muerto. Fue la única forma de protegerlo. Elena sintió un nudo en la garganta. Imaginó el miedo que su bisabuela debió haber sentido al mentir para salvar la vida de un niño que amaba como propio. Aquella decisión había cambiado todo. La vida de Samuel, la vida de Isabela y ahora la suya. El eco del pasado seguía alcanzando incluso las generaciones que ni siquiera habían nacido entonces. La siguiente parte revelaba algo aún más devastador. Isabela escribió que, después de aquella noche, decidió enviar a Samuel lejos, a vivir con una familia amiga en un pueblo remoto. No lo hizo por desamor, sino por amor profundo y desesperado. Sabía que si se quedaba, su vida corría peligro. Sabía que, para salvarlo, tenía que perderlo. Elena tuvo que cerrar el cuaderno un momento. Su corazón dolía por aquella mujer a la que nunca conoció, pero cuya voz sentía ahora tan cercana. Pensó en lo injusto que había sido todo, en cómo la vida de un niño había sido escondida para protegerlo, y en cómo ese mismo secreto había condenado a su memoria al olvido. Cuando volvió a abrir el cuaderno, encontró una página escrita con una caligrafía más temblorosa, como si Isabela hubiera llorado mientras la escribía. Allí decía: «Nunca supe si hice lo correcto, pero mis manos temblaban menos cuando imaginaba que él sobreviviría». Aquellas palabras le atravesaron el alma. El sacrificio de Isabela había sido inmenso y solitario. En la última línea de esa página había otra revelación. Isabela mencionaba que guardó un objeto perteneciente a Samuel, oculto en un lugar donde solo el verdadero descendiente lo encontraría. Elena sintió un escalofrío. Se refería a algo dentro de la casa, al símbolo en la pared del sótano, o había aún más escondites que no conocía. Elena cerró el cuaderno lentamente. Ahora sabía que su historia, la de su familia, estaba construida sobre sacrificios silenciosos y decisiones dolorosas. Pero también entendía que el pasado no había regresado para atormentarla, sino para liberarla. Aún quedaba mucho por descubrir, y estaba lista para enfrentarlo, sin miedo, sin silencios y sin volver la vista atrás. Elena pasó la mano por la tapa del cuaderno como si acariciara un recuerdo vivo. Las palabras de Isabela seguían resonando en su mente, especialmente aquella frase sobre el objeto oculto que solo un verdadero descendiente podría encontrar. La idea la inquietaba y la atraía al mismo tiempo. ¿Qué más podía haber escondido su bisabuela dentro de aquella casa llena de secretos? La noche estaba en calma, pero Elena sentía dentro del pecho una presión creciente, como si algo invisible la guiara hacia un punto específico. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que, sin saber por qué, se detuvieron en un viejo mueble de madera en la esquina. Un aparador antiguo, desgastado por el tiempo, que había pasado desapercibido durante años. Se acercó al mueble con cuidado. Al abrir la primera gaveta, no encontró nada fuera de lo común: manteles, velas, pequeños objetos sin importancia. Pero cuando intentó abrir la segunda, ésta se atascó. Elena tiró un poco más fuerte y escuchó un sonido seco. Allí, en la parte trasera, había algo que no debía estar. Introdujo la mano con cuidado y tocó un pequeño objeto metálico, frío y perfectamente liso. Lo sacó con delicadeza. Era una llave antigua, curva, con un diseño que coincidía con los símbolos dibujados en el cuaderno de Isabela. El corazón de Elena dio un salto. Aquello no podía ser coincidencia. Examinó la llave bajo la luz de la lámpara. En la parte superior tenía grabada una letra S. Elena tragó saliva. S de Samuel, o tal vez de secreto.
Fuera lo que fuera, ella sabía que esa llave tenía un destino dentro de la casa y que le correspondía encontrarlo. Recordó entonces el pequeño cuarto junto al sótano. Una habitación que siempre había permanecido cerrada, que nadie en la familia había usado jamás. Su madre solía decir que era solo un trastero, pero Elena nunca lo había visto abierto. Una sensación intensa, casi instintiva, la empujó a dirigirse hacia allí. Las escaleras crujieron bajo sus pies mientras bajaba. El aire estaba más frío en esa parte de la casa, como si la soledad se hubiera instalado durante décadas. Al llegar a la puerta del pequeño cuarto, la observó con atención. La cerradura tenía la misma forma curva que la llave. Era el lugar indicado. Con la mano temblorosa, introdujo la llave en la cerradura. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía generaciones. Con un giro suave, la puerta cedió, liberando un olor antiguo, cargado de historia, polvo y algo más. Algo como tristeza acumulada. Encendió la luz. Dentro había una pequeña mesa, una silla y un arcón cubierto con una tela. Nada más. El silencio era tan profundo que Elena sintió que hasta su respiración hacía eco. Se acercó al arcón y retiró la tela con un movimiento lento, casi ceremonial. El objeto que descansaba allí la dejó sin aliento. Era una maleta pequeña, de cuero oscuro, marcada con iniciales desgastadas. Elena llevó una mano a su boca, sin poder creerlo. Aquella maleta era la misma que describía Isabela en sus últimas notas, la maleta que Samuel llevaba el día en que se lo llevaron. Y allí, después de casi un siglo, volvía a aparecer ante los ojos de quien, sin saberlo, cargaba la misma sangre. La historia aún no había terminado, pero la verdad estaba cada vez más cerca. Elena sostuvo la maleta con ambas manos, sintiendo el peso desigual del pasado. No era pesada, pero la carga emocional que llevaba parecía comprimirle el pecho. Las iniciales SM brillaban débilmente bajo la luz, como si la historia de Samuel hubiera esperado pacientemente ese instante para volver a respirar. Era un momento sagrado, casi solemne. Llevó la maleta hasta la mesa del pequeño cuarto y la colocó allí con cuidado. El silencio que la rodeaba era tan profundo que escuchaba su propio corazón latir. Respiró hondo antes de abrirla, consciente de que aquello podría alterar para siempre lo que creía saber sobre su familia. Aún así, no dudó. El pasado no debe temerse, pensó, solo comprenderse. El clic del cierre resonó en la habitación como un susurro antiguo. Al levantar la tapa, encontró una manta azul cuidadosamente doblada, la misma que Isabela había descrito, la manta que envolvía al bebé aquella noche desesperada. Elena deslizó los dedos por la tela, sorprendiéndose de lo suave que aún se sentía. Era un recuerdo vivo, preservado con amor y dolor. Debajo de la manta había un pequeño cuaderno infantil de tapas gastadas. Lo abrió con reverencia. En la primera página, escrita con una letra temblorosa, estaba la frase: «Si algún día vuelvo, quiero que sepan que fui feliz aquí». Era una nota que Samuel debió haber escrito cuando ya era un niño, tal vez antes de ser enviado al pueblo remoto donde Isabela lo escondió. Elena sintió un nudo en la garganta. Cada palabra, cada trazo, revelaba una historia que nadie en su familia había tenido el valor de contar. Pasó las páginas lentamente y encontró dibujos, árboles, una mujer con trenzas, seguramente Isabela, una casa y finalmente un dibujo de él mismo cargando la misma maleta, como si ya supiera que ese objeto sería lo único que quedaría de él. En un compartimiento más profundo halló una carta cuidadosamente doblada. Al abrirla, reconoció la caligrafía firme de Isabela. La carta estaba dirigida a quien lleve el mismo peso que yo llevé. En ella, la bisabuela explicaba que la maleta representaba la libertad de Samuel, pero también su pérdida, y que esperaba que, algún día,
un descendiente tuviera el coraje de destapar la verdad y sanar lo que ella no pudo. Las palabras finales de la carta estremecieron a Elena. Perdóname por lo que oculté, perdóname por no haber sido más fuerte, pero ahora tú eres mi voz. Aquella frase se incrustó en lo más profundo de su corazón. Una mezcla de tristeza, compasión y un sentimiento de misión la invadieron de golpe. Era como si Isabela la hubiera estado guiando toda la vida hacia ese momento. Continuó explorando la maleta y encontró un medallón pequeño con un grabado casi borrado. Lo abrió y dentro había 2 diminutas fotografías, una de Isabela y otra del hombre que Elena ahora sabía que era su bisabuelo. Era la prueba irrefutable, el vínculo físico que unía todo el secreto. Un amor prohibido, un hijo oculto, una historia silenciada por una época cruel. Elena sintió que su corazón se partía en 2, no solo por Samuel, sino por Isabela, por el hombre de la fotografía, por todos los que habían cargado culpas que no les pertenecían, y también por ella misma, que ahora heredaba la responsabilidad de reconstruir lo que durante décadas se intentó borrar. Era un dolor necesario, un dolor que traía luz. Con lágrimas silenciosas, cerró la maleta y la abrazó contra su pecho. Sabía que aún quedaba un último paso, enfrentar lo que la espera final del cuaderno revelaría, pero por primera vez no tenía miedo, porque entendía que las historias no se esconden para siempre, solo esperan ser encontradas por la persona indicada. Y ella lo era. Elena volvió a la sala con la maleta entre los brazos, como si llevara a un niño dormido. La casa estaba en silencio, iluminada apenas por la lámpara que había quedado encendida. Colocó la maleta sobre la mesa y abrió el cuaderno de Isabela una vez más. Sabía que aquella última página contenía la verdad final, la pieza que completaría el rompecabezas de casi un siglo. La página estaba escrita con una tinta más tenue, como si la mano de Isabela hubiera temblado al escribirla. Pero aún así, cada palabra había sido trazada con una convicción profunda. A quien lea esto, decía, no temas mirar lo que tus ancestros ocultaron. Las heridas que negamos se heredan, pero las que enfrentamos se curan. Elena sintió que esas palabras iban dirigidas directamente a ella. La siguiente línea revelaba el destino de Samuel. Isabela confesaba que años después de enviarlo lejos, recibió una carta de la familia que lo acogió. Samuel había crecido sano, fuerte y lleno de curiosidad. Se convirtió en aprendiz de carpintero y era amado por quienes lo rodeaban. No volvió a la casa, pero vivió sin miedo y sin las sombras que amenazaron su infancia. Elena dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Aquella verdad la llenó de alivio. Durante todo el proceso, había temido que el destino de Samuel hubiera sido trágico, pero saber que había tenido una vida respetuosa, cálida y digna, era para ella un regalo inesperado, un cierre que Isabela nunca tuvo en vida. Sin embargo, había una última confesión. Isabela escribió que, poco antes de morir, intentó contactar a Samuel, pero nunca recibió respuesta. No sabía si la carta había llegado o si él había decidido no mirar atrás. Si no quiso volver, decía Isabela, lo entiendo. Quise darle libertad y eso también significa dejarlo ir. Elena cerró los ojos un momento, sintiendo una profunda empatía por aquella mujer que había amado de forma tan silenciosa y valiente. Comprendió que los sacrificios de Isabela no fueron en vano, que su silencio, aunque doloroso, había salvado una vida, y que ahora finalmente alguien estaba dispuesto a contar la verdad, que ella nunca pudo decir en voz alta. Respiró hondo y abrió la maleta una vez más. Colocó dentro la manta azul, el cuaderno infantil, la fotografía, el medallón y la carta. Cada objeto era una historia, una lágrima y un latido. Después cerró la maleta con cuidado.
no para ocultar nada, sino para guardar con dignidad lo que por fin tenía nombre y rostro. Al salir al porche, el amanecer comenzaba a teñir el cielo con tonos rosados y dorados. Elena levantó la maleta y la sostuvo un instante contra su pecho. El viento fresco rozó su piel y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que podía respirar sin peso. El pasado había sido duro, sí, pero ahora ya no era una carga, era una verdad sanada. Miró hacia la colina donde tantas veces había imaginado sombras de su historia, y entonces lo entendió. No heredar secretos fue el mayor gesto de amor que podía hacer por sus hijas y nietas. Les entregaría una historia completa, humana, imperfecta, pero honesta. Una historia donde la memoria ya no fuera dolor, sino aprendizaje. Al cerrar la puerta de la casa, Elena susurró: «Gracias, Isabela». Luego avanzó hacia el interior con una sonrisa suave, porque sabía que aquello no era un final, sino un renacimiento. Y mientras la luz del sol iluminaba la maleta a su lado, se prometió a sí misma y al pasado hacer que la verdad viviera para siempre. Y si tú también crees que las historias deben ser contadas, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que sanan, revelan y transforman.